Estamos aquí para hablar de la ley de alquileres o de la media sanción que obtuvo esta reforma ¿no? De la ley de alquileres. Y para profundizar un poquito sobre eso, le invitamos aquí a José, que nos viene... ¿Cómo están? ¿Todo Hola, bien? José, bienvenida. Bien, José. gracias. ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andan? La noticia de las últimas horas, bueno, hay Sí. muchas noticias, ¿no? Pero Hay lo que- muchas y es que generalmente esto- es muy negativa, Sí, pero bueno, y sí. esta es una de también alto que ahora impacto, vamos digo, a ver. porque es muy amplio, ¿no? Es Claro. muy transversal. La verdad que todos los que alquilamos, bueno, y también la persona que es propietaria también está pensando y estaba en vilo con esto de si se derogaba o no. En principio, el miedo era ese, ¿qué iba a pasar si nos quedábamos sin ley, digamos? ¿Qué iba a pasar con los que ya estábamos alquilando? ¿Qué íbamos a hacer? Bueno, en principio la oposición intentó derogar la ley y esto fue rechazado. Entonces, bueno, respiramos un O sea, poquito. tuvieron quórum para modificarla, no para No derogarla. para derogarla. Para Bien. derogarla, no, sino que sí se aceptó que se tratara, digamos, que se analizara la que está y se buscara reformarla un poco, digamos. El oficialismo presentó un proyecto que no trataba justamente esto, las modificaciones que se le hizo, sino que ellos planteaban una idea de buscar incentivos para que la gente ponga en alquiler estos lugares o departamentos, propiedades que están vacías. Bueno, en Buenos Aires, un dato cortito. En los últimos tiempos, el 80% de los departamentos desaparecieron del alquiler. Sí, desaparecen el alquiler, pero están vacíos, digamos. Claro, La gente están vacíos, decide, no están alquilados. prefiere tenerlos vacíos antes de que alquilarlos y que se le vayan arruinando, digamos, con el uso. O no encuentran que sea un precio que a ellos les conviene, Bueno, que también es otra situación pero esto que complicada, planteó el ¿no? oficialismo fue rechazado. Bien, no funcionó. Y se realizaron algunos cambios que los vamos a ver a continuación. A ver. Se decidió modificarla, se dio media sanción en diputados, o sea, tiene 125 votos a favor, 102 en contra y 3 abstenciones. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que a partir de mañana tenemos nueva ley de alquileres? No. Necesitamos que en el Senado se vuelva a tratar y se vuelva a aprobar para que después se aplique Claro. y surjan los cambios. Digamos, tenemos la otra media sanción, le falta, Claro, ¿verdad? o sea, tenemos que esperar, no hay que entrar en pánico todavía. Que es difícil también porque el Senado no está funcionando en este sentido. No está Exacto. sesionando. Entonces, bueno, hay que tener un poco de paciencia e ir viendo si tenemos que sí o sí alquilar, bajo qué condiciones van a hacer esto y poder analizarlo tranquilamente. ¿Cuáles son los cambios que se plantearon? El plazo de los contratos pasa de 3 a 2 años. ¿Qué genera esto? Porque uno te dice, es lo mismo, es un año más. No, pero para la persona que se tiene que ir moviendo cada 2 años, la verdad que es un estrés. Sumado que es un gasto tener que pagar la comisión inmobiliaria cada 2 años. Cada 3 es un poco más relajado, digamos, por lo menos tenés un año más para ahorrar en ese periodo. Muchos decían que este era un pedido de los inquilinos. A ver, negativo. Estamos viéndole todas cosas que no convienen para el inquilino. Dentro de los pedidos, este no es de los Yo, inquilinos. por lo que veo, esto al inquilino no lo beneficia. Vamos a la siguiente. Actualizaciones cuatrimestrales en vez de anuales como venían siendo. Significa que aproximadamente 3 veces al año vas a tener un aumento. Que la anterior ley, o sea, con la que rige ahora, tiene actualizaciones Anuales. Y nos Y- deja un poco más tranquilos, más hace que después el salto sea Claro, bastante alto. ahí ¿no? hay un tema que Al está- principio el salto es alto. porque es el índice inflacionario. Claro. Entonces vos, al principio te pasa eso, que te es mucho el aumento. Y después, a fin de año, es cierto que es un poco más relajado. Pero, teniendo aumento 3 veces anuales, ¿cuántas soluciones de paritarias tenemos los trabajadores y las trabajadoras? Al año. Claro. Son no 2 llegamos veces a al la año, a la generalmente. Entonces acá Con tenés suerte. 3 veces. Entonces te genera todo una cosa que no Y yo sabes cómo recuerdo pagar. que antes eran 2 aumentos por año, ¿se acuerdan? Antes Sí. era 2, Era ahora 2. se planteó Ahora- 3 porque dice que la inflación cambia todo el tiempo, que es difícil establecer un precio, entonces se establece esto. De nuevo, beneficiando al propietario, no Eso te vemos iba a que lo decir, no hay beneficia al un beneficio. inquilino esto. Y aumentos en base a qué, digo, uno no tiene como inquilino la posibilidad de negociar. Bueno, con el eso es lo otro, propietario. que los aumentos sean en base a un índice o a una combinación de los índices y que se establezca un acuerdo entre el propietario y el inquilino. Esto es muy difícil porque no es una relación horizontal donde vos podés establecer tus condiciones y el otro las suyas. Generalmente uno está Con necesidad. atrás, digamos, Sí. como Yo voy a inquilino. problematizarlo un poco más, porque muchas veces tiene que ver esto con la oferta y con la demanda. Y lo que uno está viendo es que hay mucha demanda y hay poca oferta. Entonces, por un lado, claro, aquel que tenga la propiedad va a tener la posición de poder exigir más porque sabe que no hay mucha oferta. Ahora,
yo digo, ¿esta nueva reforma aumentará la oferta de los departamentos? Habría que ver. Porque eso yo no creo se que sabe eso es lo que me parece que debería pasar. Si no, justamente nos vamos a encontrar con una reforma que va a ser claramente perjudicial para el que tiene que alquilar, pero hay que ver después también... Claro, el De propietario cualquier te va a forma, decir, sí. yo tengo 20.000 más atrás que me quieren alquilar Claro. esto. Y aparte, que uno no siempre negocia con o sea, vas a negociar con el propietario si es por dueño directo, si no es con una Negocia con inmobiliaria que es inmobiliaria. intermediaria y que es muy difícil, o sea, va a poner unas condiciones Y y que las va la a tener ley es cierto que aceptar. la reforma la estaban pidiendo también las inmobiliarias, sobre todo, ¿no? Pero también es cierto que acá hay un problema grande, que hay mucha demanda porque Argentina tiene un problema grave habitacional Sí. y también hay poca oferta. Muchas veces porque la gente no ponía los departamentos en alquiler, pero digo, de alguna manera me parece que también como estábamos había una situación muy Totalmente, complicada, ¿no? exactamente. Eso Pero había que liberarlo en la revisarlo. oferta y demanda también... Y hay no que ver sabe ahí cómo justamente funciona. cuál va a ser la forma. Por eso también estaba bueno ver esos incentivos, como pasa en otras partes del mundo, ¿no? Donde los gobiernos obligan también a El que haya mundo, una claro. cantidad de El mundo propiedades en está alquiler. yendo hacia una intervención un poco más grande del Estado en base a la situación habitacional, que es una problemática que es en general en el mundo, ya lo hemos hablado varias No a la veces. liberación del No en la mercado. liberación, sino en el control. Y nosotros pareciera que vamos hacia una situación de que se pueda solucionar entre inquilino y propietario de una manera liberal, digamos. Entonces, José, no eso sé eran cuánto los- beneficia eso. los Esos son tres- los tres los tres principales. principales, digamos, Los que pero más hay- se hablaron ayer. Pero después tenemos que en caso de la vivienda habitacional no le podés exigir al inquilino o locatario que pague alquileres anticipados ni depósitos de garantía superiores a un mes. Lo cual ya es un montón de dinero, ¿no? Ya es un Tener que montón de pagar un plata. mes de depósito. Ya es un montón de Y que plata. después cuando te la devuelven, cuando terminó, la verdad que no te sirve para nada esa plata porque no te significa Pero no nada. te la devuelven generalmente. Siempre Y encuentran depende. un pero. Sí, Que Siempre sí, encuentran porque un te pero, lee- se quedan una parte. A mí me pasó que una vez me la devolvieron, Ah, mira. pero la tuve que usar para pagar la pintura o para O sea, pagar otra cosa, digamos. Después, el contrato puede ser resuelto antes de que expire su plazo por parte del inquilino, no antes de los primeros 6 meses. O sea, después de los 6 meses que nosotros alquilamos y avisando con 3 meses de anticipación, pareciera que no vamos a tener que pagar una multa, digamos. Claro, por porque siempre eso. te pagaban, tenías que pagar un mes más Ese por sería irte como antes, el único ¿no? beneficio por ahora. Sí, pero es por si te Chiquito, querés ir, sí. que andás a ver por qué te vas a querer ir. Después, el propietario se debe hacer cargo de las reparaciones urgentes en un plazo de no más de 24 horas y tiene 10 días si el arreglo es no urgente. Ok. ¿Bien? Y después, por otro lado, todos los contratos deben ser declarados ante la AFIP. Esto lo podemos averiguar si nuestro contrato está registrado en la AFIP. Generalmente no lo están, porque es un beneficio, de nuevo, para el Para el propietario. Bueno, y estaba pasando también esto, que no, que últimamente los contratos, con toda esta polémica que había, no se estaban llevando las fichas, sean contratos entre particulares, contratos... Pero eso, de nuevo, falta del Estado de no estar viendo que los inmuebles estén registrados o no. Claro. Porque es muy fácil de controlarlo. Pero no Bueno. ocurre. Y falta lo importante. Ahora encima. lo importante, A vamos ver. a esto, que los contratos ya firmados bajo la normativa de la ley anterior siguen vigentes. Bien. Aunque recibas, que ya hemos mostrado un par de veces, presiones por parte de las inmobiliarias de que es muy poco para el dueño o lo que sea, digamos, vos sí o sí tenés que seguir manteniendo esa ley. Así que quédate tranquilo, si ya estás alquilando está todo bien. Bien. Y sí, si el Senado aprueba lo sancionado y se reglamenta, los nuevos contratos van a ser con las nuevas condiciones que se establecieron en esa ley. No tenemos una fecha para eso. No Seguramente tenemos. acá en Ciudad U vamos que esperar. a seguir Sí. hablando de esto. Lo que sé que sí que están muy altos, ¿no? Los precios de los alquileres. Sí. Sí, Es- Así que, a ver, a tener ojo ahora, si tenemos que alquilar, ¿bajo qué reglamento? Yo creo que van a empezar a aplicar las inmobiliarias Los claro, si van a con hacer un estos contrato cambios que de hicieron. la, Sí. de la ley anterior o de la ley Exacto. actual, no creo. Bueno, Pero gracias, veamos. José. Gracias.